Gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús, los que están en el local, los que escuchan en vivo. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1. Ahí vamos a meditar en esta hora. No sé si usted puede decir un fuerte amén cuando lo tengamos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Lo tenemos todos, amados hermanos. Vamos a dar tiempo para que lo encuentren todos. Quiero que leamos la palabra. Yo le decía, he tratado de cambiar los sermones, de meterle más Biblia, por si usted no tiene tiempo de leer, que usted lea acá. Hebreos 12, 1. ¿Lo tenemos todos? Bueno, si usted se pone de pie, ya va a estar sentadito un buen tiempo para que nosotros podamos leer la palabra. Hebreos 12:1 lo leeremos honrando al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leámoslo todos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos en esta hora. Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en esta hora del día, dirigimos a ti nuestras palabras y te damos las gracias porque tú eres un Dios amante y bueno para con cada uno de nosotros. Mil gracias, Señor. Como dijo el himnólogo, ni las voces de 1.000.000 de ángeles pueden expresar nuestra gratitud. Gracias, porque cuando íbamos directo camino al infierno, tú en tu misericordia te revelaste a nuestra vida y nos sacaste de nuestra vana manera de vivir y nos hiciste extranjeros y peregrinos y nos has puesto a correr una carrera con paciencia mientras tú vienes por nosotros. Por eso te damos gracias y por todas las bendiciones espirituales, físicas, materiales, financieras que tú nos das. Gracias porque no nos has pagado conforme merece el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos, Padre Celestial, en nuestro comportamiento diario. Gracias. Pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos laves con la sangre de Jesús. Y queremos que, por favor, hables a nuestra vida. Que por favor nos guíes conforme a tu propósito. Glorioso Espíritu Santo, quizás sea torpe de lengua y de palabras para expresarme, pero yo te quiero suplicar en esta hora que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifestada a través de tu palabra y que nuestros corazones y entendimientos sean abiertos. Aún sin merecerlo, te ruego, te suplico, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo y que nos pueda guiar cada día, Padre Celestial, a limpiarnos y a prepararnos para el encuentro glorioso que tendremos con nuestro Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó. A Él sea la gloria, la honra por los siglos. Por favor, toma control, Espíritu Santo.
y edifícanos para gloria de tu nombre y para beneficio de nuestras almas, en el nombre de Jesús, conforme a tu perfecta voluntad. Sea hecho todo, Padre. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Esta porción es bastante conocida y a veces nosotros necesitamos no solamente leer la palabra, sino que somos llamados a estudiar la palabra. De hecho, en Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo les dijo a los saduceos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Él les dijo escudriñad, y la palabra escudriñad significa llegar al fondo del asunto. De manera que cada uno de nosotros no solo necesitamos leer la Biblia, sino escudriñar. Y como lo leíamos el domingo, que tendríamos que ser nosotros ya maestros por el tiempo que tenemos en el Evangelio, pero sin embargo aún somos niños espirituales y nacidos de nuevo y somos salvos, pero aún somos niños. Usted ve a los niños que cuando a un niño no se le da lo que él quiere, lo que hace es, para tratar de obtener aquello que él quiere, es ponerse a llorar. Y llora y grita y grita y llora y hace una pataleta. Y el padre, que es responsable, le pone un alto a su hijo o a su hija, y por más que llore y haga pataleta, no le va a conceder aquel capricho que le va a hacer daño. Y de igual manera Dios es igual. Cuando nosotros queremos algo, pero nosotros empezamos a hacer esos berrinches delante de Dios, Dios no nos lo va a conceder. Por el contrario, aquel que ya ha crecido en los niños más maduritos, los niños, usted le dice: hijo o hija, yo no le puedo comprar eso porque no tengo dinero en este momento. Y el niño le dice: sí, papá, sí, mamá, no puedo. Pero logró comprender eso porque hay una madurez en la cual el niño dispuso a aprender y a escuchar a sus padres. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer: aprender a escuchar a nuestro Padre para que nosotros podamos crecer y madurar. Y lo que yo quiero predicar en esta hora, porque no he empezado, es el título: ¿cuál es el peso que no me permite avanzar? ¿Cuál es el peso que no me permite avanzar? Hay una pregunta que creo que más que todas las hermanas o a las mujeres les molesta, cuando le dicen: ¿y cuánto está pesando? Ay, si ahí a las hermanas como que, pues ya es comprensible, ¿verdad? Porque necesitamos bajar de peso y quitarnos ese peso. A veces no es tanto por estética, sino es más por salud. Pero esa pregunta como que nos incomoda. Pero como a veces somos bien especiales, ni siquiera disfrazamos la pregunta, no que decimos: ¡qué gorda está! Y eso suena como que más ofensivo. O ¡qué gordo está! Y como uno es bien humilde, va, y usted ya se vio, porque así somos. Pero así como en una carrera, porque leímos una porción sobre, dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la gente significa que nos miran porque somos cristianos, dice, nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Andarnos corto. Pues significa que el pecado nos asedia, pero dice: despójense de todo peso
del pecado, ¿y qué dice? Y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De manera que nosotros tenemos una carrera en el Evangelio, pero nos dice que nos despojemos del peso. Ese peso que tenemos en una carrera, ¿quiénes son los que corren? ¿Y quiénes son los que ganan? Aquellos que se han preparado más. Hay quienes, los atletas profesionales, tienen hasta nutricionistas que le dicen va a comer tanta cantidad de este alimento porque esto le produce energía. Los que saben de ese tema, hoy no vino, pero saben cómo equilibrar el peso para que pueda rendir más el atleta. Entonces, hoy vamos a hablar no del peso, pero dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia. O sea, el pecado nos asedia y nos persigue, pero nos dice, despójense del peso para que puedan correr más ligero. Y es que hay veces en nuestra vida que hay pesos, hay cargas. Y estamos en el Señor, pero hoy vamos a hablar de algunos pesos que necesitamos despojar espiritualmente hablando. Y es que lo que no soltamos, lo cargamos. Y lo que cargamos nos pesa. Y lo que pesa nos hunde. ¿Me comprendes? Amén. ¿Me está comprendiendo lo que quiero decir? Entonces, nosotros necesitamos comprender que en nuestro caminar cristiano, como extranjeros y peregrinos, y vamos corriendo una carrera, necesitamos despojarnos de esos pesos. Porque si no nos despojamos de esos pesos, el pecado está como un tigre dispuesto a saltar sobre nosotros. Y si de esos pesos nosotros no nos despojamos, no podremos correr. Entonces, ¿pero qué dice? Que corramos ¿con qué? Con paciencia. Pero es algo que la mayoría de cristianos no tenemos. Y le pedimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y el problema es que a veces ignoramos que la Biblia dice de que la paciencia se obtiene a través de la tribulación. Pero es lo que no queremos. Entonces, la tribulación me hace producir paciencia, y cuando tengo paciencia, yo empiezo a correr, pero cuando yo empiezo a correr, ya me he despojado de esas cosas que van a hacer que el pecado me alcance. Y el pecado va a producir en mí aquello que va a marcar mi corazón, y yo no lo quiero soltar. Lo que no suelto, eso pesa. Y lo que pesa lo cargo. Y lo que yo cargo me hunde. No es lo mismo a que usted salga a correr solo con su cuerpo, a que les pongan en su espalda una mochila de 50 libras y le digan, vaya a correr. Si no va a aguantar quizás ni 50 metros. Entonces, espiritualmente, muchos de nosotros estamos así, cargando con algunos pesos espirituales que nos están hundiendo, porque es pecado delante de Dios. Y yo quiero que nosotros veamos en el Salmo capítulo 38, el primer peso del cual tenemos que liberarnos. No sé si me está entendiendo. Estoy tratando de darme a entender. El Salmo 38. ¿Lo tiene usted? En el versículo 4 dice el rey David: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Pero ese mismo versículo, en la palabra de Dios para todos, que es una versión que yo la recomiendo mucho, dice de esa manera ese versículo y lo pone más claro. Este mismo versículo dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga y me estoy hundiendo. Ese versículo lo aclara más grande. Entonces, el primer peso del cual nosotros necesitamos
despojarnos es del peso de la culpabilidad. Las consecuencias de pecar trae una de esas características, es sentir culpabilidad. Cuando uno ha pecado, trae culpabilidad a mi vida. Y esa culpabilidad no me deja avanzar, porque cargo ese peso. Muchos no pueden avanzar porque su fe la tienen basada en sentimientos y en emociones. Y por tener su fe basada en sentimientos y en emociones, cualquier cosa que les digan o que ellos hagan, pecan. Y luego ellos vienen ante Dios y se cumple 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo confieso ese pecado, y si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, eso es cierto. El problema es que yo lo hago, pero yo sigo pensando. De repente el esposo le gritó a su esposa. En un momento que perdió los estribos, le gritó a su esposa. Pero luego, cuando ya volvió en sí y le pasó el acaloramiento, el esposo reacciona porque el Espíritu Santo lo redarguye. Y el esposo se siente mal y llega a pedir perdón a la esposa, o el esposo, o viceversa. Y cuando llega a pedir perdón, el esposo ya pidió perdón, pero sin embargo anda ese peso de culpa, porque quizás no solamente le gritó, sino que hasta le pegó un empujón o hasta la quiso golpear. Y el cónyuge le dice: no te preocupes, te perdono. Que no es lo correcto que como cristianos nosotros maltratemos a nuestro cónyuge, ni mucho menos lo maltratemos físicamente ni verbalmente. Pero sin embargo ese peso de culpabilidad queda, y esa culpabilidad nos mata. Hay quienes, yo viví, le voy a contar mi experiencia, viví durante cerca de 12 años ya en el Evangelio, viviendo con una culpabilidad de que por ignorancia de la palabra y por beber, ¿cómo explicarlo? Por ignorancia de la palabra y por vivir del sentimiento y emociones, yo era inconverso. Pero siendo inconverso, hace 30 años quizás atrás, tenía una novia y fuimos a comprar a un restaurante unos alimentos y me los dieron en una cajita. Pero resulta que empezó a lloviznar y la caja se deterioró y se cayeron los alimentos. Pero yo, como inconverso, me quedé viendo el cielo y ultrajé a Dios con un vocabulario soez. Llegué al Evangelio y pasaron cerca de 12 años y yo no me perdonaba eso. Sentía ese peso de culpabilidad de que yo a Dios le había dicho un montón de improperios. Hasta que por la misericordia de Dios, en su bondad, me llevó a crecer espiritualmente y me llegó a hacer comprender que mis pecados en la cruz del Calvario fueron borrados. Y si Él me había perdonado todo, significa que ese pecado que yo cometí como siendo inconverso no tenía por qué atormentarme. Y fui libre. Entonces, esa culpabilidad de lo que hicimos en el pasado, muchas veces ya somos cristianos, pero cometimos pecados cuando éramos inconversos, y esa culpabilidad la cargamos muchas veces. Pero cuando confesamos nuestros pecados, necesitamos creer que Dios nos perdonó, porque su palabra lo dice. Entonces necesitamos despojarnos de ese peso de culpabilidad. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque ese peso que nosotros tenemos no nos deja disfrutar la comunión con el Señor. Amén, hermano. No sé si me está entendiendo lo que quiero explicar. Esa culpabilidad por algo que usted, un pecado que cometió, si usted lo confesó, está perdonado, porque la Biblia lo dice. Ya no se sigue atormentando. Sea el pecado que haya sido, si usted lo confesó delante de Dios, Él le perdonó y le limpió. Que el diablo le va a recordar, dígale: gracias, diablo, por recordarme, porque me recuerdas que tengo un Dios poderoso que me ha limpiado y me ha hecho libre. Pero muchos, la culpabilidad no los deja ser felices en el Evangelio.
Hay hermanas que en su tiempo de inconversas cometieron aquel pecado de haber abortado un hijo o una hija, pero vinieron al conocimiento de la verdad y Cristo les hizo libres, pero sin embargo no disfrutan esa libertad porque pasan años y ellos dicen: es que yo no puedo perdonarme que aborté un hijo, pero Dios ya le perdonó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Confesar mi pecado delante de Dios y creer por la fe que Él ya me perdonó. Así que el primer peso que hay que quitarnos es ese peso para correr la carrera, es el peso de la culpabilidad. El segundo peso del que queremos hablar en esta hora está en Colosenses capítulo 3. Búsquelo por favor. Le he comentado ya en unas ocasiones que he cambiado los sermones y le meto mucha Biblia por si no tiene tiempo de leer, que la lea acá, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Me fascina este versículo. Para el que es maduro le encanta, al inconverso le incomoda, o al tierno le incomoda y quisiera arrancarlo. Colosenses 3:13 dice: soportándoos, pero si quiere leámoslo desde el 12 para que lo entiendan. Vestíos pues como hijos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué dice? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero primero dice que hay que tener estas actitudes, para luego nos pide: soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De manera que el segundo peso que tenemos es el rencor y el resentimiento. El rencor y el resentimiento es un peso que no nos deja ser libres. Pero para cumplir el versículo 13, Él nos dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. ¿Pero qué dice? Así, de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora dime una cosa: Cristo nos perdonó y nos anda echando en cara nuestros pecados pasados. Cristo tiene rencor o resentimiento por lo que en un tiempo hicimos. Cristo tiene rencor y resentimiento por nuestro comportamiento que tenemos ya siendo cristianos. No lo tiene. De igual manera, Él espera que nosotros como cristianos nos despojemos del rencor y el resentimiento, pero para hacer eso necesito tener lo que antes dice: tengo que vestirme. ¿Qué significa? Si esto que tengo acá simboliza, mi saco simboliza el resentimiento y el rencor, yo tengo que despojarme de él y agarro el nuevo vestido, que es, que ahí lo dice, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Qué dice? Santos y amados, de entrañable misericordia. Hay que ser misericordioso. Luego, ¿qué dice? De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De manera que yo me quito todo aquello y me visto de eso. ¿Por qué? Para dejar el rencor y el resentimiento. Porque a veces nosotros guardamos tanto rencor y resentimiento que parece que es una libreta en la que yo acumulo todo lo que me han hecho, en la libreta del corazón, y lo voy acumulando. Y hay quienes no solo lo acumulan, sino que dice: vendrá el día en que me la va a pagar. Está el resentimiento y el rencor. Y eso no me deja ser libre. Eso no me deja estar en paz. Pero yo no puedo soportar a otro ni perdonar a otro si antes no tengo misericordia, si no tengo benignidad, si no tengo humildad. No puedo hacerlo, pero yo no podría hacerlo, no podré tener esas características si antes yo no me humillo delante de Dios. Y yo tengo un conocimiento de la Escritura y un conocimiento de Dios a través de la oración. Porque cuando yo soy maduro tengo estas características. Y cuando tengo estas características puedo soportar y puedo perdonar a aquel que me ofende. Y el rencor y el resentimiento no son carga para mi vida. Y puedo correr libremente.
Le hacen algo y usted dice, no importa, ya va a pasar. A todos nos duele la parte humana que nos defrauden. Pero el problema es, como le decía, que las personas nos defraudan y yo soy infeliz y las personas son felices en el Evangelio, o a veces los inconversos, y yo ando todo mal espiritualmente porque ando el resentimiento y el rencor. Y no me permite disfrutar la presencia de Dios. Porque la Biblia es clara. Si ustedes no perdonan al que los ofende, yo no los voy a perdonar. Y es por eso que en la oración ya no siento deleite. Es por eso que en los cultos no siento deleite. Es por eso que en la alabanza no siento deleite. Porque Dios no me ha perdonado, porque yo sencillamente no quiero perdonar. Ando con rencor y resentimiento. Pero ¿cuál es la solución a eso? Parecería que nosotros tendríamos como que tuviéramos una libreta de todo lo que nuestro prójimo hace. Pero yo quiero que vaya a Hechos, por favor, capítulo 3, versículo 19, y ahí encontraremos cómo despojarnos del peso, del resentimiento y del rencor. El primer peso que hay que despojarse es la culpabilidad, y la solución estaba en 1 Juan 1:9. Los segundos dos pesos que hay que despojarse es el rencor y el resentimiento. Pero eso lo encontramos, la respuesta para despojarse, en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice luego, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí me inspiré para tiempos de refrigerio con Dios. Pero ¿qué está diciendo? Arrepiéntanse y conviértanse para que ustedes sean perdonados. De manera que el arrepentimiento es un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de comportarme. Y yo me convierto en otro. Me arrepiento y me convierto. Así como la libélula, que es libélula, pero luego se convierte en mariposa. Hay una transformación, una metamorfosis. Dios espera que nosotros tengamos una metamorfosis en nuestra vida, espiritualmente hablando. Y el resentimiento y el rencor tienen que desaparecer. ¿Pero cómo? Cuando yo me arrepiento. Y le vuelvo a repetir, el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de comportarme. Y cuando yo me arrepiento, Dios perdona mis pecados y vienen a mi vida tiempos de refrigerio. ¿Cuántos no deseamos tener tiempos de refrigerio? ¿Pero por qué los deseamos? Porque no los tenemos. ¿Y por qué no los tenemos? Porque hay resentimiento y rencor en nuestro corazón. Eso nos está matando. ¿Y al final afectamos a Dios? No. ¿Afectamos a aquel que nos ha hecho daño? No. Si aquel o aquella persona que nos hizo daño, ellos andan bien frescos. Y nosotros andamos que con solo verle sentimos que se nos hace el corazón pura uva pasa de nuestra amargura. Y es que no les toleramos. Y es que me dañaron. Y es que me hicieron esto. Amados hermanos, ¿qué más daño nosotros le causamos a Dios con nuestro comportamiento? ¿Acaso a Dios no le duele nuestro comportamiento? Que somos hijos de Dios. Nos dio a su Hijo, nos hizo nacer de nuevo, y nosotros el comportamiento que tenemos le damos suficientes razones a Dios para que Él sienta vergüenza de nosotros. Pero sin embargo, Él no se avergüenza de nosotros. Él nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. De manera que la solución al resentimiento y al rencor es arrepentirse y confesar nuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Hace cuánto tiempo nosotros no tenemos el refrigerio en nuestra alma? Examinémonos por el resentimiento y el rencor. Amén, hermanos. Amén. El tercer punto es que váyase a Hechos, por favor, al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Está aprendiendo algo, amada iglesia? Hechos capítulo 9. Versículos 20 y 21. La conversión del apóstol de Saulo. Dice aquí, Hechos 9, 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían,
No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. El tercer peso que hay que perdonarnos es el peso de los pecados o errores pasados. El apóstol Pablo, cuando él se convirtió al Señor, se le revela en el camino a Damasco y se convierte y nace de nuevo. Dice que enseguida él predicaba a Cristo en las sinagogas, donde él era uno de los que los de la sinagoga los habían enviado. El Sanedrín lo envió a perseguir y a matar a los cristianos. Y llega, y cuando llega a ese lugar, entonces si alguien quiere entrar, vean allá. Llega, y si Jesús se le aparece en el camino y se convierte. Y cuando se convierte, él empezó a predicar. Pero los que le conocían empezaron, no es este el que asolaba la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos ser libres del peso de los errores de nuestro pasado. Porque muchas veces nosotros cometimos errores y pecados y nosotros estamos pensando en lo que hicimos. Sí, es cierto, nos equivocamos en el pasado. Somos el reflejo de nuestro pasado, pero no podemos ser esclavos de nuestro pasado. Aquel que en un tiempo viene a Cristo, fue homosexual y se convierte, va a recibir burlas y críticas. Aquellos que fueron ladrones, aquellos que fueron borrachos, los que fueron drogadictos, las que fueron prostitutas, que hoy están en el cuerpo de Cristo, aquellos que son expresidiarios, van a recibir de parte de la sociedad y aún de la misma iglesia críticas y burlas. Pero uno no puede ser esclavo de eso. Pero los que son esclavos de eso es aquellos que viven de sentimientos y emociones. De manera que nosotros no podemos dejarnos de seguir corriendo ni estancarnos por aquellas burlas o críticas que aquellos hagan de nosotros. Vas a creer, este sinvergüenza lo que era y hoy dice que es cristiano. ¿Te acordás lo que ella era? Y mira ahora, y a veces la misma familia se burla de nuestro pasado. Ay, ¿y vos qué vas a decirme? Yo te conocí. Sí, como te decían de mal apodo, corcholata, porque solo en la botella o en el suelo pasabas. Y ese pecado, sí, eso era antes. Pero ahora, por la gracia de Dios, ahora soy libre, soy hijo de Dios. Pero dicen, sí, es cierto, ¿verdad? Hay quienes por eso no evangelizan, por el pasado que tuvieron. Yo vi en un parque de acá, de San Salvador, a una hermana que en su pasado había sido prostituta. Nunca la conocerán. Y ella estaba evangelizando a un inconverso. Y cuando yo evangelizarlo, le dije, no, yo fui testigo. Y a mí me venías a hablar de Cristo vos. Si vos no eras prostituta, y no conmigo te acostaste delante de todos. Y yo nunca olvido cuando ella le dijo, sí, es cierto, yo era todo eso y con varios me acosté aquí, pero ahora por la misericordia del Señor soy salva y Él se reveló a mi vida y ahora predico a Cristo y no me avergüenzo. ¡Qué bendición! Libre de lo que los demás pudieran pensar, libre del peso de los errores del pasado. ¡Qué bello es el Señor! Yo soy libre, yo fui un delincuente. Fui hace 25 años un delincuente y por la misericordia del Señor, ahora soy un predicador de su palabra. Pero yo no puedo atormentarme por lo que fue en el pasado. Yo no puedo atormentarme por todas las fechorías que hice, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por mis pecados y me lavó y me limpió y me hizo diferente. Y hay algunos que nos señalan, no importa que te señalen. Porque lo que otros puedan pensar de ti no importa. Lo importante es lo que Cristo sabe y piensa de ti. Te equivocaste en el pasado, no importa, todos nos equivocamos. Se equivocó el apóstol Pedro, se equivocó el rey David, se equivocó Abraham, se equivocaron muchos, Moisés, pero sin embargo, Moisés era un asesino, él mató a un egipcio, pero él fue libre en Cristo y lo hizo libre el pasar en la presencia de Dios. Y el pasar en la presencia de Dios nos hace libre de ese peso tan pesado que tenemos, de los errores del pasado. ¿Qué tal? Se queda Moisés pensando, pero yo no puedo servirte porque yo maté a un egipcio. ¿Y tú por qué estás estancado?
¿Por qué? Por algo que hiciste en el pasado. Eso te está impidiendo correr con libertad la carrera que Dios te ha mandado a correr. Hay que ser libre de ese peso. El cuarto peso que nosotros, pero le voy a dar la solución para que usted pueda ser libre de ese peso, de los errores pasados. Búsquelo y usted se lo puede de memoria, donde lo busco. Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todo lo podemos, y en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Entonces, hermano, hay solución. Seamos libres de los errores del pasado. Tenemos que ser libres, que eso no nos atormente. Eso quedó en el pasado. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. El cuarto peso del cual que tenemos que librarnos, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Ahí lo vamos a encontrar. Primer libro de Samuel. Los que están en casa y lo escuchan en vivo, los que lo escucharán en diferido, búsquelo en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Usted conoce esa historia, la ha leído, la ha escuchado. Mire qué bello lo que dice. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se da cuenta lo que le dijo a Saúl? No podrás, ¿qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El otro peso del que nosotros necesitamos despojarnos para correr libremente la carrera es de los pensamientos y las palabras negativas de los demás. Tenía una guerra, un combate David. Ahí no era rey. Aquel pastorcito tenía una guerra, tenía un enemigo. Y Saúl lo que le dijo fue eso: no vas a poder, hombre. De las palabras negativas. Ese es un hombre con gran experiencia y tú eres un muchacho. Pero ¿sabe qué marcó la diferencia en David? Que tenía comunión con Dios. Y usted tiene que ser libre de los pensamientos negativos y de lo que los demás hablan. Aquellos que le digan: usted no sirve para nada. Sí, verdad, muchas veces lo he intentado y creo que no sirvo yo para esto. Yo creo que no es mi llamado. ¿Cómo que no es su llamado? ¿Y cómo cuando empezó en su llamado usted empezó a hacerlo con gran devoción y con gran amor? Usted lo hizo y ahora usted, por los pensamientos negativos o por lo que otros dicen, no es mi llamado. ¿Qué tal David le hace caso a Saúl? Y dice: no, hombre, Saúl, es cierto, yo creo que estoy muy joven, mejor voy a ir a ver las ovejas y ver cómo sale. Israel hubiera tenido una gran derrota. Y esa derrota que hubiera tenido no hubiera permitido que David tuviera éxito. Y no solamente David tuvo éxito, sino su familia, porque después de él se sentaron 20 reyes de la familia de David en el reino de Judá. 20 generaciones. ¿Por qué? Porque David no se dejó influenciar de las palabras negativas y de los comentarios de otros. ¿Por qué te has estorbado? ¿Por qué te has quedado quieto? Por los testimonios que otros puedan dar de ti o por las palabras que digan de ti. ¿Acaso te llamó el hombre o la mujer? ¿Acaso no ha sido Dios quien te llamó? ¿Por qué, iglesia, estás cargando ese peso? Y no, ese peso no te deja correr libremente. ¿Y no acaso Dios fue quien te llamó? ¿Por qué? ¿Por qué te has estancado? ¿Y acaso no Dios te mira como la niña de sus ojos? ¿Acaso Dios no te tiene esculpida en su mano? ¿Acaso tú crees que si no le importaras a Dios, Él no hubiera mandado a morir a su Hijo, al unigénito, lo que más Él amaba por nosotros? ¿Por qué sientes que no vales para los demás? Pues déjame decirte, si para los demás tú sientes que no vales, quiero decirte en esta noche de parte de tu Padre Celestial, de que tú sí vales. ¡Aleluya! Quizás algunos te han dicho: no te amo. Pero déjame decirte en esta noche que Dios te manda a decir: yo sí te amo. Quizás algunos te han desechado, pero déjame decirte
que Dios te dice: yo no te he desechado? ¿Por qué te has detenido a pensar en lo que los demás dicen y piensan de ti? ¿Por qué el diablo ha minado tu mente y tu corazón? ¿Por qué estás dejando de ser feliz en el Evangelio? Despójate de este peso, de los comentarios negativos y de lo que los demás piensan de ti. Yo fui esclavo de eso durante mucho tiempo. Yo fui esclavo de esos pensamientos negativos. Yo fui esclavo de todo lo que los demás podían pensar de mí. Y quise agradar a todo mundo. Y no agradé a nadie. Preocúpate por agradar a Dios. Que ese sea tu objetivo. Pero ¿cómo agradarás a Dios? Con obediencia. ¿Y qué es lo que Dios demanda de ti? Como Él dice en Miqueas: hombre, si Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué es lo que Dios te pide? Solo obediencia, iglesia. Dios no te está pidiendo cosas difíciles. En esta noche Dios te dijo: hijos míos, hijas mías, necesitan ustedes despojarse de esos pesos. No estás corriendo libremente, iglesia. Iglesia, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Hemos dejado de ser lo que Dios quiere que seamos por esos pesos que estamos corriendo. Quítate el peso de la culpabilidad. Quítate el peso de aquello de que cometiste en el pasado tus errores. Despójate de ese peso. ¿Por qué crees que Dios te trajo en esta noche? Si Él te trajo para decirte: ¿por qué estás cargando eso? ¿Has visto las madres o los padres cómo son amorosos con los hijos cuando los ven cansados, que hasta les quitan el peso y los agarran de la mano y le dicen, cuando van al kinder las madres a traer a sus niños, ¿qué es lo que hacen ellas? Le quitan la mochila al niño para que el niño se mueva libremente. Pues déjame decirte que esta noche Dios te trajo para quitarte esas cargas. Amén. Y los niños libremente le dan esas cargas. Así que dale esta noche libremente esas cargas a Dios. Ya no las sigas cargando porque no son tuyas. Lo que los demás digan y piensen de ti, que salga sobrando, porque esa carga esta noche Dios te la quiere quitar. ¿Estás entendiendo, iglesia? Quítate esa carga, la culpabilidad, esa carga de los errores pasados, esa carga de los pensamientos y cosas negativas que tienen que decir cada uno de nosotros, esa carga de el rencor y el resentimiento que ese tiempo te está atormentando. Ya no sigas igual, te estás dañando y estás perdiendo de vivir la vida plena que el Señor te ha dado. ¿Por qué no te acercas al Señor en esta hora? Y como un niño le dice a su padre o a su madre: ayúdame con esto. ¿Has visto los niños cuando ya no pueden, están cansados? Ellos se acercan y le dicen: papito, mamita, ya no puedo, ayúdame. Y el padre amoroso y la madre amorosa ve a su hijo muy cansado y sudoriento y le dice: dámelo, hijito. ¿Y sabe qué es lo que hace el padre cuando ve a su hijo cansadito? Lo agarra, lo toma en sus brazos y lo carga con mucho amor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo esta noche, iglesia. Cargarte en sus brazos y consolarte. ¿Qué le parece si en esta noche todos los que estamos acá, si tenemos cargas, se las entregamos al Señor? ¿Por qué no invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, y hablamos con nuestro Dios? Cerremos nuestros ojos. Hoy es una noche de misericordia en la que Dios vino a hablar a nuestra vida. A tus pies arde mi corazón, a tus pies ofrezco lo que soy. Dígaselo al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Entrégale tal como eres, con tus defectos de personalidad, con tus pecados, con tus errores. Allí es el lugar de tu seguridad, donde nadie, absolutamente nadie,
rencor y resentimiento, dile al Señor, Él te entiende. Como dice el Salmo 103, Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos polvo. Dile, Señor, tengo resentimiento, tengo rencor, pero quiero tener tiempo de refrigerio. Hoy me arrepiento y quiero convertirme de ese pecado. Quiero ser libre porque no disfruto tu presencia. Díselo al Señor. Despójate del peso del resentimiento y rencor. Despójate en esta hora. Despójate del peso de los errores pasados. Esos errores que cometiste, te equivocaste como todos lo hemos hecho. Pero los hombres de Dios se equivocaron, las mujeres de Dios se equivocaron. Hubieron hombres y mujeres que dudaron de Dios en el pasado, pero Dios los perdonó. Despójate de esos errores del pasado. Ámate a ti mismo, perdónate a ti misma, iglesia. Tú que nos escuchas en vivo, oh Señor, la vida de nuestra hermana Ceci Bautista, la vida de nuestra hermana Roselia Villarán, la vida de nuestro hermano Ovidio Ortega, la vida de Carlos Morán, en el nombre de Jesús, la vida, Padre, de los hermanos que no están aquí en esta hora. Te ruego por ellos, Padre, te suplicamos misericordia, te suplicamos misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, te rogamos por ellos, te rogamos misericordia. Por Adriana Reta, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Libértate, iglesia, de los pensamientos y de las palabras negativas de los demás. Libértate de ese peso, no importa de lo que te señalen, no importa de lo que los demás piensan. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Lo que los hombres han desechado es lo que Dios ha levantado. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, nunca dejará de ser. Su misericordia es por los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito su nombre, bendito su nombre. Lo que más anhelo Señor, usa mi vida, no como yo quiero, no como yo pienso, sino como tú quieres. Ayúdame a someterme a tu voluntad, a tu autoridad, a la autoridad de tu palabra. Cámbiame, 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 quítame estos pesos. Quiero correr la carrera con paciencia. Espíritu Santo, gracias. Toca los corazones de tu iglesia. Toca los corazones de la iglesia. Que mi vida con mi vida, a pesar de que para los demás yo estoy desechado, pero yo quiero honrarte, yo quiero ser diferente, pero no puedo sola. Quítame estos pesos, Señor, quítame estos pesos, Señor. Bendito, 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 Señor, bendito. Oh, mi Señor, Padre, por nuestro hermano José Molina, Señor, su esposa, por mi hermano Dani Molina y su esposa, Señor. Te suplicamos, Padre, por mi hermano Francisco Ayala, por mi hermano Walter García, Padre. Te pedimos, Padre, por Daniel García, por Rina Centeno, Señor. Ora por tu familia en esta hora. Ora por tu familia, ora por ellos. Señor, te suplicamos misericordia por mi hermana Alessandra, por mi hermana Marisela, Señor. Te suplicamos, Padre, misericordia por mi hermano José, Padre Celestial, por su esposa Mercedes, Padre Celestial, por mi hermana Jocelyn, en el nombre de Jesús, por Mario Nieto, Señor, por todos aquellos, mi hermana Sara Hernández, su esposo, su familia, por todos aquellos que no están acá. Hoy te suplicamos misericordia por mi hermana Flor, Padre de Arévalo, en el nombre de Jesús, Señor. Toca sus corazones. Por mi hermana Claribel, Señor, tenga misericordia. Mi hermana Clarita, Padre de Enríquez, en el nombre de Jesús. Mi hermana Daniela Rivera, Señor,
aquellos que no están aquí, mi hermano Jorge Villeda, Padre, mi hermano Alex Villeda, en el nombre de Jesús, ten misericordia, mi hermano Joel, Padre Celestial, mi hermana Yesenia, Padre, por la familia Cerrito, Señor, por todos aquellos que no están aquí, por los hijos, Padre, de nuestra hermana Margarita de Ayala, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, lo que más anhelo es que mi vida usa, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, te pedimos misericordia por mi hermana Iris Molina, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. La madre de mi hermano Misael, Señor, obra con poder en sus vidas, Señor, obra con poder en sus vidas, obra con poder en sus vidas. Lo que ama, dígaselo, dele todo lo que tiene. Ríndase al Señor en esta hora, ríndase. Usted que está en casa, levante sus manos, pídale misericordia al Señor, porque el Dios está dispuesto a perdonarle, Dios está dispuesto a darle la victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba de parte de Dios